Hey, ¿qué onda? Bienvenido a este espacio donde encontrarás ese impulso de energía que necesitas para alcanzar tus metas, para cumplir tus sueños. Yo soy Israel Cruz y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy estoy con un querido amigo que tenía mucho tiempo que quería entrevistar, el profe Lavariega. Profe, bienvenido al podcast. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para todos los que nos han preguntado. ¿Qué puedo hacer si yo no tengo voz de locutor? Si yo no nací para cantar. O más bien, ¿qué debo de hacer para cuidar mi voz? Profe, ¿qué nos puede decir al respecto? Usted estudió canto, me parece. Sí, así es. Bueno, yo estudié una licenciatura en música. Mi especialidad es el canto. Me especialicé en canto. Como tal, pues bueno, se puede considerar esta carrera como una especialidad. También toco algunos instrumentos, pero como tal mi instrumento en el que yo estudié es el canto. Entonces, pues no sé sobre qué quieras hablar. Vamos a ir abriéndonos al tema. ¿Cuáles son sus redes sociales para quienes quieran contactarlo? Facebook aparezco como José Luis Pérez. En Instagram, José Luis Pérez, 2_ al final. Ok, vamos a poner los enlaces ahí abajito para quienes quieran contactar al profe Lavariega. Pues puedan hacerlo directamente ahí en los enlaces. Es muy conocido que hay muchos instrumentos y yo he escuchado que nosotros los seres humanos contamos con uno, que es la voz. ¿Por qué se considera la voz un instrumento? Ok, bueno, tenemos que hablar de un instrumento. ¿Cuál es la cualidad de un instrumento? Tiene que tener 3 elementos, ¿sí? Que son una forma de emisión, su caja de resonancia en el caso de los instrumentos acústicos, y una interpretación, ¿no? Entonces, si consideramos a la voz como un instrumento, cuenta con esos 3 elementos, los cuales son la respiración, que es nuestra forma en la que la voz se va a emitir, o más bien lo que conocemos como voz es básicamente aire, ¿no? Que al pasar por nuestras cuerdas vocales, que viene el segundo punto, que son los resonadores, ¿no? El aire al pasar por nuestras cuerdas vocales se convierte en sonido, ¿sí? El aire hace vibrar las cuerdas vocales y entonces al momento de que las cuerdas vocales vibran, nace el sonido. Y pues el tercer punto, la emisión, ¿no? Que es meramente pues esta cualidad que va a dar nuestro instrumento, como puede ser la guitarra, el saxofón, la batería, el trombón, etcétera. También la voz va a producir un timbre, ¿sí? Esa vibración que nosotros tenemos naturalmente produce un timbre peculiar, ¿no? Que es lo bonito de la voz, que cada instrumento tiene un sonido ya establecido. La voz no es así, ¿no? En la voz cada persona es un instrumento distinto, ¿no? Entonces, sí, tenemos primeramente entender a la voz como un instrumento. Es muchas veces lo que pasa con las personas. No tenemos esa cultura de entender a la voz como un instrumento, ¿no? A mí me gusta mucho mi voz. Okay. Hay personas que dicen, a mí no me gusta mi voz. Sin embargo, sé que al ser un instrumento, muchas personas podemos hacer eso que usted dice, educar nuestra voz. Porque si bien cada persona habla diferente, todos creo que tenemos la capacidad de poder afinar, no sé si sea la palabra correcta, o educar, o sí creo que educar la voz. Ok, claro, es el punto, ¿no? Esto que te comento de entender a la voz como un instrumento, justamente por eso se tiene que ver de esa forma, porque vaya, hay una manera de hacerlo, ¿no? E incluso en la mañana dando una clase le decía a la alumna, si nosotros entendemos a la voz como tu instrumento, como si fuera una guitarra, un piano, etcétera, un violín, hay una técnica para poder emplear ese instrumento. ¿Qué pasa? Como nosotros no respetamos o no valoramos a la voz, no le damos ese sentido de instrumento, sino como parte de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, hablas y por ende, si te gusta cantar, dices, yo puedo cantar, ¿sí? En muchas ocasiones cuentas con ciertas cualidades de tener bonita voz, como dicen, ¿no? De tener bonito timbre, cantar bonito, cantar afinado, pero básicamente es un instrumento que hay que aprender a manejar, ¿sí? Es tan fácil, yo les digo siempre, como si yo te dijera, a ver, toca el piano. Profe, no sé.
toca el piano. ¿Qué vas a hacer? Pues vas a tocar algo que no vas a tener idea de lo que estás haciendo, ¿no? Claro. O toca el violín. A ver, te doy un violín y toca, ¿no? ¿Qué pasa si nunca has tomado clases, si no ha habido como una referencia de cómo es que se tiene que manejar ese instrumento? No se va a escuchar bien, ¿sí? Con la voz suele pasar de que pues nosotros, hay personas que ya por ende, por nacimiento, tienen esa cualidad o esa vocación, ¿no? Por eso muchas veces dicen, es que nació con el don, nació con ya canta, ¿no? Yo no nací para cantar, ¿no? ¿Por qué? Porque no valoramos a la voz como un instrumento. El hecho de que algunas personas tengan esa virtud de poder usar su voz y que se escuche bien, que se escuche bonito, que tenga bonita voz, como normalmente decimos, no quiere decir que haya personas que sí pueden hacerlo y personas que no. Si valoramos a la voz como un instrumento, podemos empezar a entender a la voz como un instrumento que se tiene que aprender y que hay una técnica correcta para hacerlo, ¿no? Igual que cualquier otro instrumento. Claro, y hablando de técnicas, me queda claro entonces que es importante tener entrenamiento vocal. Y ahí, por ejemplo, ¿por qué es necesario? ¿Por qué es necesario el entrenamiento vocal? Ok, bueno, tocas un punto muy importante. Sí, porque muchas personas dicen, no, es que tú tienes que hacer esto, pero pocas veces entendemos el por qué. Sí. Bueno, ¿por qué? Principalmente la razón más importante y yo creo crucial de todo esto es, aunque no te dediques a cantar, es importante conocer tu voz y saber usarla de la forma correcta. ¿Por qué? Porque existen lesiones, ¿sí? Y bueno, volvemos a lo mismo de entender a la voz como un instrumento. Si cualquier instrumento que tú interpretes, llames el piano, el violín, sobre todo el violín es muy importante mencionarlo porque es donde más recurrentemente existen lesiones cuando hay una mala técnica, ¿no? Por la postura del violín, no es un poco complejo. Creo que hasta hay un síndrome, creo que le llaman síndrome del violinista o de la mano del violinista, ¿no? Que se atrofia después cuando no hay buena técnica. Exactamente, sí, sobre todo en ese instrumento es muy delicado por la postura, sí, tanto la postura del cuello, no de la columna, como la postura de la mano, hay riesgos. En todos los instrumentos existen, no solamente en el violín, en el piano, si tu técnica de las manos es mala, también, ¿no? Los músculos se tensan, si hay tensión en los músculos puede ocasionarse una lesión, ¿no? Artritis, desarrollar artritis, tendinitis, etc. Existe lo mismo en la voz. Lo riesgoso aquí, lo importante, por ejemplo, en la guitarra se rompe una cuerda, la cambias, no pasa nada, ¿no? En la voz no, ¿sí? En la voz si lesionas tu instrumento, si maltratas tu instrumento, existen ciertas lesiones que son graves, ¿no? Hay una lesión que normalmente casi todos nos pasa, que es la fatiga vocal, el cansancio, como le llamamos, ronquera, te quedas afónico, disfónico. Eso es una lesión que se quita con el descanso, simplemente es fatiga, no hay mayor riesgo. Pero existen otros tipos de lesiones, como son nódulos y pólipos, que ya estamos hablando de una lesión severa a tus cuerdas vocales. ¿Qué serían los nódulos y los Los nódulos pólipos? son como si fueran una herida, como llagas que se provocan por esa fricción que hay entre las cuerdas vocales. Los pólipos son como pequeños barritos, como granos que salen en las cuerdas vocales, y esto lo que ocasiona es que, bueno, dentro del funcionamiento del instrumento, dentro del funcionamiento de la voz, existe algo que se llama compresión cordal. ¿Okay? La compresión cordal es el cierre de las cuerdas vocales. Entonces, volvemos a lo que te comentaba al inicio, las cuerdas vocales o el sonido se produce al suceder la compresión cordal, ¿no? Okay. Cuando existe esa compresión cordal es cuando el sonido vibra y cuando se produce el sonido. Entonces, si hay un pólipo ahí que está entre las dos cuerdas, ¿no? Literalmente son cuerditas, bueno, son cartílagos, ¿no? Hueso blando, que al juntarse vibra. Entonces, si existe ahí un pólipo o una lesión, no va a suceder una compresión cordal completa,
¿no? Sino una compresión cordal parcial se le llama. Y entonces esto lo que provoca es que tu sonido se escuche un poco soplado, tu voz tiende a cambiar. Uno como profesor, como instructor, se da cuenta cuando existe una lesión o probablemente existe una lesión cuando la voz modifica. La voz no tiene por qué cambiar por ningún motivo, ¿sí? O sea, tu voz es tu voz. Si tu voz empieza a evolucionar en un sentido de que el timbre cambia, el sonido cambia, se vuelve más oscuro, más opaco, más áspero, más ronco, quiere decir que está habiendo ahí una afectación hacia tus cuerdas vocales, por eso el sonido se está modificando. Esos son los riesgos que hay en este instrumento, en la voz. Eso me hace recordar a que hemos escuchado a muchos artistas, e incluso personas que se dedican a las conferencias, y yo siempre me preguntaba, ¿por qué terminan lastimándose? Porque hay artistas o personas que se dedican a hablar en público que terminan con la voz destrozada. Tenemos un caso de un cantante muy famoso que pues ya partió, pero era el príncipe de la canción. Claro. Una voz verdaderamente muy, creo que única. Sí. Desafortunadamente terminó con lesiones en la voz. ¿Por qué suceden esos casos? Ok, la razón por la que aparecen este tipo de lesiones es por la mala emisión del sonido. Naturalmente el cuerpo o el ser humano hablamos muy mal, ¿sí? Nuestra forma de hablar, por así decirlo, o de emitir el sonido es mala. ¿Por qué? Naturalmente, siempre les digo a mis alumnos, un bebé, si tú lo escuchas, cuando llora, ¿qué pasa? El bebé tiene muchísima fuerza para llorar, o sea, grita, por así decirlo, pero en realidad no grita, es lo que siempre les digo a mis alumnos, no está gritando. El cuerpo naturalmente tiene esa cualidad de poder colocar el sonido correctamente, pero existe algo en el cuerpo que es esta cuestión de que es un poco cansado de cierta forma, un poco difícil, y entonces naturalmente conforme vamos creciendo, el cuerpo empieza a buscar una forma más sencilla de emplear la función que tiene que cumplir de una manera más fácil. Entonces muchas veces empezamos a tener vicios, a tener errores en nuestra colocación, en nuestra forma de emitir el sonido. Entonces estas lesiones o esto que me preguntas pasa por la mala emisión de la voz, por la mala forma en la que colocamos el sonido. Por eso, volviendo a la cuestión de las lesiones, por eso aparecen las lesiones. Por una mala ejecución en nuestras cuerdas vocales. Estamos haciendo un daño, una afectación directamente hacia nuestras cuerdas vocales. Las lesiones no aparecen de la noche a la mañana. Eso iba a preguntar, digo, a lo mejor hay personas que están escuchando y digo, ay, a lo mejor yo ya tengo una lesión. No pasa así, ¿no? O sea, no es de repente, sino es cuando ya llevan mucho tiempo haciendo, en este caso, por ejemplo, cantando, o me preguntabas de las personas que ocupan su voz, llámese locutores, profesores, conferencistas, etcétera. Cuando ya llevas mucho tiempo ocupando tu voz de una manera mala, por así decirlo, ¿no? Quiero hacer énfasis en el que el hecho de que te escuches bien, en el caso de los cantantes, no quiere decir que lo que estás haciendo está bien. Claro. Sí, muchas veces, en una ocasión me preguntaba una amiga, oye, me enseñaba un video, me decía, ¿canta bien? Yo le dije, no canta bien. ¿Pero por qué dices eso si se escucha bien? Aunque te escuches bien y aunque muchas veces canta bonito, no quiere decir que porque se escuche bien, lo que estás haciendo con tu voz, con tu instrumento, esté bien. Sí, volvemos al tema de la emisión de la voz. A lo mejor sí se escucha bien tu forma en la que estás emitiendo tu sonido, tu voz, pero estás afectando, está habiendo una afectación hacia tus cuerdas por la colocación, por la técnica, vaya, ¿no? Entonces, las lesiones aparecen en este sentido cuando no hay una buena emisión del sonido, cuando estás afectando a tus cuerdas vocales en este sentido. Por eso se producen las lesiones, ¿no? Entonces, conforme el paso del tiempo. Esta cuestión que mencionabas de José José y su gran voz, sí, evidentemente tenía mucha técnica, pero conforme el paso de los años fue adaptando su voz a, los vicios, ¿no? Y no hablo en el sentido de los vicios del alcohol y demás, sino los vicios vocales también.
Ok, Sí, o malos sea, hábitos. exactamente, ¿no? Entonces, sí, evidentemente fue un gran cantante que tuvo mucha técnica, mucho conocimiento de la voz, pero conforme el paso de los años, estos mismos vicios que él tenía fueron también provocando que se hicieran vicios en la voz, ¿sí? Cosas que él tenía que adaptar para poder hacerlo de una forma que a él le fuera fácil. Eso había una afectación también hacia sus cuerdas vocales. Muchos dicen por el alcohol, por todo lo que consumía, sí, porque es un daño físico, ¿no? Básicamente, pero también hubo una afectación ahí en su técnica. O sea, ya conforme el paso de los años, cada vez fue más difícil para él hacerlo de una forma correcta y empezó a buscar ahí ciertos trucos, por así decirlo, ¿no? Que empezó ya a hacer que su voz fuera decayendo. Fue contraproducente. Así es. Entonces, ¿usted considera que todos los seres humanos, cantemos o no cantemos, deberíamos de conocer y educar nuestra voz? Sí, totalmente. Sí, vaya, no por el hecho de que vayas a ser cantante necesitas tomar clases, no, es una terapia, incluso, vaya, por ejemplo, los foniatras, cuando hay un riesgo en las cuerdas vocales o un daño, lo que te van a recomendar los foniatras y los otorrinos, ¿no? Los especialistas de la voz, van a hacer tomar clases de vocalización. Ok. De hecho, una de las terapias cuando te operan de las cuerdas vocales o cuando intervienen en tus cuerdas, llámese la cirugía que sea, por la razón que sea, después la terapia postoperatoria es tomar clases de vocalización, ¿no? Nosotros como profesores, como maestros de canto, fungimos ahí una cuestión también de terapia, ¿no? Terapia vocal. Lo que va a hacer un foniatra es hacer ejercicios para que tus cuerdas vocales tengan la elasticidad, pero quien recomienda tomar clases va a ser el foniatra, porque los especialistas del canto van a hacer que que tú empieces a tener una emisión mejor, ¿no? Que empieces a saber cómo funciona tu voz para poder corregir y que no se vuelva a producir una lesión, una afectación hacia las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, o sea, no es necesario que te vayas a dedicar al canto. Siempre es importante saber cómo funciona tu voz, cómo tienes que ejecutar o emitir el sonido para que no haya una afectación hacia las cuerdas. El hecho de que tú ocupes tu voz como instrumento de trabajo no quiere decir que lo vas a estar afectando o dañando, ¿no? Por eso lo importante también es de entender a la voz como un instrumento, ¿sí? Sí. Porque yo les digo siempre a los alumnos, a ningún instrumento lo maltratamos tanto como a la voz. Wow. Sí. Es cierto. No, o sea, una guitarra, tu primer indicio, aunque no sepas, aunque no conozcas el instrumento, si tú ves una guitarra y dices, wow, una guitarra, y le tienes respeto, ¿no? Cuidado, la tocas despacio, no se vaya a romper. Limpias, en su estuche y todo. Exacto, no se vaya a romper una cuerda, ¿no? Si la toco muy duro. Tu primer indicio no es agarrar la guitarra y a ver, voy a tocar, ¿no? Eso hacemos con la voz. No le exigimos, al contrario de cuidarla. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, cantar una nota alta, ¿qué hacemos? Gritar, ¿no? Lo primero que buscas es forzar, gritar, hacer fuerte la voz, porque piensas que de esa forma te va a salir. Y Claro. al contrario, ¿no? Es todo lo contrario. Tienes que ir mejorando, el ir quitando esa fuerza, esa costumbre de hacerlo con fuerza, de tensión, y relajar más la voz. Entonces, todos los que ocupamos la voz como instrumento de trabajo deberíamos de conocer esta cuestión de cómo hay que emitir el sonido, cómo hablar de la técnica de la colocación, ¿no? De cómo colocar el sonido, cómo colocar la voz. Eso es lo importante para todos. Que en unos momentitos vamos a entrar a ese tema. Sí. Pero me llama la atención, o más bien tengo una pregunta. Usted que se dedica a dar clases y ha tratado con muchos alumnos, ¿cuál es la pregunta más frecuente que le hacen sus alumnos? ¿Puedo cantar? ¿No? O sea, es lo más común. Lo que casi todos preguntan, ¿puedo cantar? ¿Yo puedo cantar? Es que yo siento que no tengo el don, que no tengo el talento, que no nací para cantar. Eso es la pregunta más frecuente. La respuesta es sí. Si tienes la facultad de poder emitir el sonido, de hablar, si puedes hablar, vaya, se puede cantar. No únicamente las personas que tienen
esta restricción de, vaya, llámese las personas que no pueden hablar, ¿no? Evidentemente no hay producción del sonido. Incluso estas personas sí tienen cuerdas vocales, sí se produce el sonido. El problema no es en las cuerdas vocales, el problema es en la lengua, ¿no? Pero ya es un problema, vaya, fisionómico de herencia, ¿no? De nacimiento. Entonces, en esas situaciones, pues no se puede, vaya, no es como que no puedas hablar y vas a poder cantar. Fuera de eso, cualquier persona puede aprender a cantar, ¿no? Puede aprender a utilizar su voz. Y incluso, haciendo un pequeño paréntesis en cuanto a las personas que tienen estas limitantes, aunque no producen las palabras como tal, pero sí emiten sonidos, porque yo tengo conocidos con los que sí he logrado comunicarme, porque incluso los sonidos tienen modulaciones, o no sé cómo decir, que te dan a entender lo que ellos están queriendo comunicar, ¿no? Así se es. comunican con los sonidos. Sí. Sí, el sonido se produce porque, te digo, sí hay una cuestión ahí de que el sonido viaja de la forma en como tiene que viajar. El problema no es ese, el problema está en la lengua, ¿no? Hay una limitante en la lengua. Pero sí, evidentemente se produce el sonido porque el sonido viene de las cuerdas vocales. Que de hecho yo tengo un problema en el habla. Tengo una limitante también a la hora de hablar. Algunos lo descubren, algunos no. Ya he trabajado un poquito sobre eso. Pero bueno, lo abordamos más adelante. ¿Qué considera que es lo que más desconocemos de la voz? Todas las personas, ¿qué es lo que más? Porque me llamó la atención que usted decía que es un instrumento o que es algo que damos por hecho y es lo que menos cuidamos, a lo que menos le tomamos consideración. ¿Qué es lo que más desconocemos? Principalmente la cuestión de la técnica, del aprender la ejecución de la voz. Te digo, como normalmente ocupamos la voz, vaya, es parte de nosotros desde nacimiento, no lo entendemos como que se puede, hay una forma de hacerlo bien, ¿no? Lo ocupamos como el cuerpo te dice, ¿no? Como tú aprendiste o como lo has venido haciendo. Y no entendemos, no valoramos a la voz como un instrumento, que es nuestro instrumento propio, forma parte de nosotros, no es un instrumento que vayas y compres, ¿no? Entonces, por eso no se tiene como ese concepto de que la voz es un instrumento que tú puedes ocupar para cantar o para trabajar, ¿no? Por eso te digo, también es importante tener en cuenta esto para los profesores de primaria, secundaria, ¿no? Para todos los que están a cargo o al frente de un grupo de personas, ¿no? Conferencistas, locutores, ¿no? Que los locutores también tienden mucho a manejar su voz, a veces sí de la forma correcta, a veces de una forma en que sí haya una afectación porque no es tu voz real también. Claro, a mí me pasaba mucho. Antes, ahora ya no tanto, no, pero antes me pasaba mucho porque yo trataba de producir un tipo de voz que sonara más a locución. Y esto porque hay muchos mitos que los vamos a tocar ahorita, pero me pasa mucho que ya después de mucho tiempo yo sentía cansancio aquí, sentía agotamiento. Aún así, yo como que forzaba mi voz a tratar de producir ese sonido. E incluso en una ocasión estaba cantando, tratando de forzar, y había una nota muy alta y sentí como que un ardor aquí y después ya no pude hablar. ¿Qué crees que haya pasado? Eso justamente sucede por la mala colocación, por una falta de técnica, ¿no? Es decir, estás haciendo que tu sonido vaya hacia la garganta, ¿no? Por ejemplo, mi maestra de canto decía algo muy chistoso: tu garganta no te la puedes quitar. Hay muchos profesores dentro del medio, de profesores de canto que te dicen, o personas, músicos que te dicen, cantas con la garganta, ¿no? Está bien, pero es un término un poco ambiguo, ¿no? El decir cantas con la garganta, porque evidentemente no te la puedes quitar, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para no cantar con la garganta? En realidad, siempre les digo a mis alumnos, a lo que se refieren cuando alguien te dice cantas con la garganta, pues que cantas con la garganta. ¿Qué pasa? Tu sonido está en la garganta, ¿no? Okay. Tienes que entenderlo de esa forma. Sí, evidentemente vas a cantar todo el tiempo con la garganta, tu garganta ahí está, ¿no? O sea, es parte de tu aparato, de tu sistema vocal. Evidentemente la tienes que utilizar, pero te digo, mi maestra decía algo muy chistoso: tu garganta es tu mejor amiga o tu peor enemiga. ¿Por qué? Porque si hay una buena técnica, tu garganta no va a intervenir. ¿Por qué? Porque la colocación va a ser dirigida hacia otros lados, hacia otros.
justamente lo que hablábamos al inicio, ¿por qué se considera un instrumento? Porque tiene una caja de resonancia, hay un lugar en donde la voz vibra, ¿sí? Si tú no colocas correctamente la voz, tu sonido no va a vibrar, ¿sí? No va a vibrar porque no estás colocando el sonido hacia donde debe de vibrar. Entonces mandas o la voz se dirige hacia la garganta. Y entonces es cuando, dice mi maestra, se vuelve tu enemiga. Porque estás dirigiendo la voz no hacia el lugar correcto, no hacia donde debes de mandar la voz, sino hacia la garganta. Y entonces pasa eso. Esa es la razón por la que empiezas a sentir todos estos Sí, puntos. molestias, Exacto, ¿no? que empieza a raspar, que empieza incluso a arder, a doler. Se empieza a cerrar, te empiezas a quedar afónico, empiezas a enronquecerte. Es por eso, porque estás haciendo que tu sonido vaya hacia la garganta y entonces la garganta se empieza a dirigir, se empieza a irritar, ¿no? Se empieza a cerrar, empieza a haber ahí una irritación y empiezas a hacer que tu voz, entre más lo hagas, más se va a ir cerrando. Y va a llegar el punto en el que ya vas a sentir mucha molestia, comezón, pica, arde, duele incluso, y ya, es imposible seguir. Eso no debe de suceder. La técnica no te debe de conducir hacia eso, ¿no? Entonces, bueno, regresando un poco a este punto de qué es uno de los mitos, es eso, ¿no? O de lo que más preguntan, lo que más se desconocen, es esto. ¿No? Esto yo lo hice porque precisamente yo ya había escuchado que personas decían, no, es que yo no nací para cantar, lo que decíamos al inicio, o incluso personas que me decían, tú tienes voz de locutor, me decían. Una vez fui a un banco y yo tenía que hacer no se ocupaba todavía el reconocimiento facial, sino era a través de la voz. Yo tenía que decir, en banco tal, mi firma es mi voz. Entonces cuando yo lo dije, me dice La persona. sí, la persona que estaba ahí, oye, ¿tienes voz de locutor? Entonces yo me quedé con esa idea, pero nunca busqué las técnicas para educar o para desarrollar más mi voz. Y entonces yo quería pelear contra los mitos. Yo digo, entonces a lo mejor no nací para cantar, pero sí nací para ser locutor o viceversa. Y es uno de los mitos que se tienen. No sé si usted conoce algunos otros o si le ha tocado enfrentarse a estos mitos. Sí, totalmente. Y te digo, parte de esto también es esta cuestión de los locutores. Por ejemplo, muchos locutores sí tienen voz de locutor. Así como tú los escuchas, así hablan. Tal cual, tú los escuchas en donde sea, en cualquier parte, y vas a escuchar, si lo escuchas en la radio y lo escuchas en persona, vas a escuchar absolutamente lo mismo, pero hay muchos otros que no. Que en la radio escuchas una voz y tú lo conoces en persona, tienes la oportunidad de platicar y dices, pues no habla como lo escuchas en la radio. Eso es porque no está siendo su voz natural. Te digo, en muchos casos sí, como comentas, ¿no? Quien te dice, ¿tienes voz de locutor? Claro, hay muchos que tienen esa voz ya así, ¿no? Hay muchos que tienen voz, su voz es ronca y no es porque la hagan así o ellos busquen hacerlo así o canten así, ¿no? Evidentemente, si tu voz al hablar es ronca, cuando cantes, así va a ser, ¿sí? No, el problema, te digo, es cuando hablas de una forma y al momento de cantar se escucha de otra, o viceversa. Yo he escuchado mucho. Hay artistas que están cantando, luego se dirigen al público y es una voz totalmente diferente. Pero me ha tocado escuchar también, por ejemplo, a los artistas de doblaje. Uno de los artistas más famosos o más reconocidos es Don Blas García, por ejemplo, que ha hecho la voz de Optimus Prime. Y ya ves que es una voz bastante grave, profunda. Pero también en las entrevistas habla igual. O el que hizo la voz de Thanos, que ahora no me acuerdo. Pero hay otros que sí forzan bastante su voz para poder hacer la voz así, Sí, bastante exactamente. profunda, ¿no? Y evidentemente yo creo que van a conseguir una lesión, o no sé si podrían llegar a lesionarse. Fíjate, en este caso de los actores de doblaje, hay dos vertientes. Quien sí se va en algún momento a lesionar, y hay quienes no, quienes precisamente los actores de doblaje son quienes tienen que tener mejor dominio de la voz, ¿no? Y dentro de su preparación, de su carrera, de su carrera, lo ven. O sea, tienen que tener ese manejo y el dominio sobre la voz, ¿no? Para poder hacer esto. Algo que comentas muy interesante del señor Blas es su voz.
Sí, haga lo que haga, sí, evidentemente va a cambiar entre un personaje y otro, pero su voz casi siempre va a ser hacia los personajes con voz grave, hacia buscar esa profundidad. ¿Por qué? Porque es una característica de su voz, ¿no? Y es una cualidad por la que también pues tiene este trabajo, ¿no? O tiene esta ventaja sobre los demás, que no todos poseen esa cualidad en su voz o esa característica de lo grave, ¿no? Puede haber quienes tengan también voces graves, pero no tengan precisamente esta característica en su voz. Eso es lo que te comentaba al inicio, la voz es única. O sea, cada persona es distinta. Eso también es lo difícil de la técnica del canto, ¿no? Que es un instrumento evidentemente que no se ve, que no puedes tocar. Entonces es lo difícil de aprender, tanto de dar clases como de aprender o de tomar clases, ¿no? Que no es un instrumento con el que puedes manipular, no es un instrumento que tú puedes ver, tocar, sino es un instrumento interno. Entonces muchas veces es lo difícil, que no puedes aprender o entender cómo es que tu voz funciona, ¿no? Y es lo difícil también de cierta forma para el maestro, que cada alumno es distinto, ¿no? Que cada voz es distinta, que cada alumno tiene una forma de aprender distinta, que cada voz es diferente. Entonces, y bueno, te digo, en este caso los locutores son quienes muchas veces tienen el mayor dominio de su voz y tienen que conocerlo evidentemente, ¿sí? Hay quienes sí se van a lesionar porque hacen cosas que no están bien, que sí están afectando su voz, y hay quienes conocen y dominan también su voz, que lo que hagan lo van a hacer de la forma correcta, en la que no va a haber una afectación en la voz. Entonces, ya conocimos qué no se debe hacer, Sí. ¿no? Ya conocimos también algunos mitos. Incluso cómo hay personas que sí logran tener este manejo de su voz. Entonces, ¿cómo sí debemos de usar la voz? Aprendiendo cómo hay que colocar. Siempre esto, ya van varias veces que menciono la palabra colocar. ¿A qué viene? O siempre les digo a los alumnos, ¿qué entiendes tú por colocación? ¿Qué es la colocación? ¿Por qué se le da este nombre? Porque no es alguien se le ocurrió y, pues a esto le vamos a decir colocar el sonido, ¿sí? Si vamos más allá y deshebramos la palabra o nos profundizamos en la palabra colocar, ¿qué definición te da el hecho de colocar? ¿Cuál es la diferencia entre colocar y sujetar, por ejemplo? ¿No? ¿Qué diferencia hay entre cuando tú colocas algo y sostienes algo? O sujetas algo, o agarras algo, ¿no? O tomas algo. ¿Sí? ¿Por qué se le da la colocación? ¿Por qué no se llama sujetar el sonido? ¿Sí? ¿O por qué no se llama sostener el sonido? ¿Por qué se le llama colocar? ¿Por qué hablamos de la colocación? Justamente porque la colocación se le define así, porque donde pongas el sonido se tiene que mantener. Ok. ¿Sí? Es decir, si yo coloco algo sobre esta mesa, ahí se va a quedar. No se tiene que mover, al menos que yo lo mueva. ¿Sí? No está flotando, por así decirlo. No siempre les pongo el ejemplo. Si yo tomo algo y lo sujeto así, no estoy colocándolo. Sí, lo estoy agarrando, estoy deteniendo. Si yo lo suelto, va a caer. ¿Sí? La gravedad va a ser su función y va a ir hacia abajo. En cambio, si yo lo pongo sobre algo, ahí se queda, ¿sí? Al menos que yo lo mueva. Lo mismo pasa con la voz. Entonces, a eso es a lo que vamos. Eso es lo importante de aprender. ¿Qué es la colocación? ¿Sí? ¿Qué es lo que debo de tener en cuenta? ¿Cómo es que lo tengo que hacer? Y esa es la forma correcta en la que se tiene que manejar la voz, en la que se tiene que aprender la técnica de la colocación. Hay muchos otros ejercicios, muchos otros elementos, como la respiración. En muchos libros, muchos autores incluso dicen que la respiración es el 80% del canto, algunos otros que el 50%. Sí, tiene que ver porque tu forma de respirar va a involucrarse o va a intervenir en tu colocación. Claro, ahora que dice respirar, enseguida como que suspiramos, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, estos elementos como la respiración, la colocación, evidentemente la afinación si te dedicas a cantar, la intensidad de la voz, el volumen, la dicción, ¿no? Qué tanto la articulación, qué tan buena es. Todos estos elementos es importante tenerlo al momento de cantar.
Por ejemplo, perdón, personas que se dedican, por ejemplo, como yo, que nada más hablamos, ¿no? Quizá no cantamos, pero sí nos queremos dedicar, por ejemplo, a hablar en público, a dar una conferencia, a exponer. Los maestros, por ejemplo, ¿qué técnicas o qué ejercicios, a lo mejor depende de cada persona, pero digamos básico o general, podríamos aplicar para ayudarnos a no lesionar nuestra voz? Bueno, lo principal es que tu voz esté afuera, que haya proyección, que proyectemos el sonido. Te digo, involucramos la garganta en 2 puntos, en 2 situaciones. Cuando pones mucha fuerza y cuando dejas tu voz adentro, cuando no proyectas tu voz, cuando tu voz no está en la atmósfera, afuera, ¿sí? Sino que siempre hay muchas personas que incluso hablan así, ¿no? Suavecito, despacito, o incluso tienen esa cuestión ronca, ¿no? Pero no es porque su voz sea ronca, es porque están acostumbrados a todo el tiempo estar forzando, que su voz esté como de cierta forma apretada, ¿no? Entonces, en esas 2 situaciones se va a involucrar la garganta. Entonces, lo más importante de aprender para quien ocupa la voz para su trabajo es eso, que la voz tenga una proyección, que la voz esté libre. Sí, recordamos, o sea, volvemos a este punto de que la voz es aire. Sí, lo que conocemos como sonido o voz es aire. Sí, aire que viene de los pulmones, al pasar por el tracto vocal y nuestras cuerdas vocales, al llegar a las cuerdas vocales se produce la vibración y esa vibración produce el sonido. ¿Sí? No es una cuestión, o sea, muchas veces no entendemos a la voz como aire, sino como únicamente vibración, sí, pero ¿de dónde viene la vibración? ¿No? O sea, ¿qué es lo que produce que las cuerdas vocales vibren? ¿Sí? Es aire. Entonces, cuando el aire está mal dirigido, es cuando hay un cansancio, cuando te empiezas, como mencionabas hace rato, empiezas a quedarte afónico, empiezas a cansarte. La mejor manera en la que puedes evitar eso es que tu voz esté afuera, ¿no? Que tu voz esté libre. En una ocasión trabajaba en un preescolar y ves que en el preescolar normalmente todas las maestras, como son muchos niños, tienen que gritar, ¿no? Y a ver, niños, oiga, fórmese, bla, bla, ¿no? Entonces, todas las maestras se sorprendían porque yo, cuando les gritaba, me escuchaba mucho, ¿sí? Y entonces me decían, profesor, ¿cómo hace para que se escuche tanto? Y yo les decía, miren, soy cantante, de cierta forma es como si cantara. Lo que hago no es gritarles, yo coloco el sonido como si fuera a cantar. ¡Niños! ¿No? Y entonces por eso se escucha de esa forma. De cierta manera sí, canto se podría decir al momento de emitir el sonido para poder colocar la voz de esa forma. ¿Qué pasa? Que muchas veces, te digo, eso no sucede. Cuando gritamos, gritamos y ya, ¿no? De hecho, en mis clases el primer ejercicio que hacemos es eso. Y en muchas ocasiones, cuando yo lo hago y escucha al alumno, me dice, ¿cómo? ¿Pero cómo lo hago? Así, gritando, hazlo. ¿Y qué hacen? Tienden a hacerlo gritado. Y entonces viene ahí la primera lección, ¿no? En donde empiezan ya a entender cuál es la diferencia entre un grito y cuando no está gritado. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que el grito va a tener tensión, que el grito va a estar apretado, ¿no? Entonces te digo, ¿y qué estamos haciendo ahí? Estamos deteniendo a la voz, ¿no? Se está quedando en la garganta, ¿no? Lo que mencionaba. Entonces, la mejor forma, todos los que trabajan con su voz, es que la voz fluya, que este aire del que hablamos fluya y salga, ¿no? Que no se quede atrapado, porque entonces, si se queda atrapado, va a ir dirigido hacia la garganta. ¿Que fluye y salga es como cuando hablamos de manera natural? ¿O hay alguna otra forma de decir específicamente tienes que hacer este procedimiento? Sí es cuando hablamos de forma natural, pero tomando en cuenta lo que te menciono respecto a la técnica de los resonadores. ¿Sí? Colocar correctamente el sonido de forma que el sonido vibre, de forma que el sonido esté colocado en los resonadores y no en la garganta. Tu garganta no es un resonador. No lo vas a ocupar para que el sonido vibre ahí. ¿Sí? O sea, tu garganta no tiene que ir, tu voz no tiene que ir dirigida hacia la garganta para que ahí vibre. Si vibra ahí, está mal. Y es cuando empezamos a sentir las molestias. Tu voz debe ir dirigida hacia los resonadores. Todos los instrumentos acústicos, llámese violín, guitarra, saxofón, trompeta, etcétera, flauta, tienen una caja de resonancia.
En esa caja de resonancia es donde se produce el sonido, donde vibra el sonido. Por ejemplo, el tambor de la batería, ¿no? Siempre les digo, si tuvieras un tambor, ¿no? Si está el tambor y únicamente fuera la parte de arriba, si tú al momento de que percutes, no se escucharía la característica de un tambor, como se escucha, ¿no? ¡Tum! No se escucha eso, se escucharía nada más el golpe y ya. No produce vibración, porque no hay donde se produzca la vibración. Lo que produce ese sonido característico de la batería, de los tambores, es precisamente la caja. En la caja es donde se produce esa vibración y entonces por eso se escucha el sonido. Si fuera únicamente el parche, la parte de arriba, y tú golpeas, no va a producir vibración. Se va a escuchar como si pegaras en una hoja o algo, ¿no? Simplemente no existe ahí una vibración. En el caso de la voz, ¿cuáles son los resonadores? Muy fácil. Vamos a dividirlo en dos partes. El sistema vocal funciona con resonadores y articuladores. Los resonadores es el lugar donde va a vibrar la voz. Es decir, los huesos, principalmente los huesos faciales. Ah, caray. Sí, los dientes. Por eso, las personas de la tercera edad, cuando empiezan a perder sus piezas dentales, empiezan a perder la cualidad del sonido. Se empiezan a escuchar menos, porque su sonido ya no vibra tanto, ¿no? Y también interviene un poco la cuestión de la articulación, ¿sí? Ya no articulan de la misma forma, porque ya empiezan a perder esa cualidad. Entonces, los resonadores o nuestros resonadores naturales son los huesos faciales, principalmente los dientes, la mandíbula, el mentón, la frente. A esta parte, bueno, en muchos libros de canto se le llama máscara, que es entre la parte de los ojos y la nariz y la boca, ¿no? Esta parte de aquí, la máscara, los pómulos o mejillas, cachetes, como lo conozcamos, y la boca. Alguna vez escuché que comentaban acerca de la voz privilegiada que tenía uno de los mejores cantantes que hubo de la banda Queen, Freddie Mercury. Y hablaban precisamente que tenía que ver con sus dientes, o que él decía que tenía que ver con sus dientes. Y hasta ahora estoy atando cabos con lo que me está comentando, que los dientes tienen una función muy importante para la voz. Sí, y modifican la voz. Sí, es totalmente cierto. No es un mito, hablando de los mitos, no es un mito. Sí es algo cierto que su voz era así por la cualidad que tenían sus dientes. Si él hubiera modificado su dentadura, su voz se modifica. ¿Por qué? Porque el sonido se modifica. No es como un parche de la batería. Tú lo afinas apretando o destensando. La guitarra igual, las cuerdas, ¿no? Tú la afinas tensando o destensando las cuerdas. Entonces, cuando se modifica la forma de tu boca, de tu dentadura, se va a modificar el sonido. Las personas que se hacen ortodoncia para alinear dientes o cambian, se ponen prótesis, ¿pueden, o sea, se llega a modificar la voz? Sí, y puede ser para bien o para mal. Perjudica o ayuda. ¿Y cómo podríamos saber que no se sabe? No se sabe hasta el momento. Sí. Wow. Sí, es una incertidumbre hasta que lo haces. Puede ser bien o puede ser que tu voz empeore. Las personas que se dedican al canto o a hablar, en este caso a usted, ¿les recomienda que se hagan ese tipo de tratamientos en los dientes o no? No, porque es un volado, juego, ¿no? de dados. Sí, no se sabe. Sí puede ayudarte, pero si te gusta tu voz, te gusta la cualidad que tiene tu voz, lo recomendable es que no se mueva. Y que en lo posible mantengas todas tus piezas dentales, porque conforme vayas perdiendo, hay muchos, ya sabes, ¿no? Las muelas, te tienen que sacar una muela y una muela, ¿no? Y ya no tienes menos piezas. Entonces lo que va a pasar ahí es que tu sonido va a perder potencia, por así decirlo. Ya no se va a escuchar tan fuerte, o ya no vas a poder hacer que se escuche tan fuerte porque ya no hay vibración, porque la vibración va disminuyendo. Y lo que va a producir esa potencia en la voz es precisamente eso. Entonces, en lo posible, mantener las piezas dentales completas. Vaya. Una prótesis no vibra igual, me imagino. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, hablando de los resonadores, los huesos faciales son nuestros resonadores naturales, es nuestra caja de resonancia, en sí todo el cuerpo.
¿no? ¿Por qué? Porque si tu cuerpo, hablando de una postura, también que es algo que se ve dentro de las clases, hablando de una postura, si tu postura está caída o tienes, ¿no?, flojo, tu voz va a ser así. Tu voz no va a tener ese sostén, ese soporte, ¿sí? Porque ¿de dónde lo sacas? ¿Sí? Si estás muy tenso, muy rígido, como una postura militar, por mucho que quieras cantar suave, tu voz va a salir dura, tensa. No va a haber tensión porque tu cuerpo así está. Entonces, en sí, todo el cuerpo interviene en esta cuestión de la resonancia. O sea, como tu postura sea, también tu voz va a estar. Si tú estás tenso, por eso muchas veces pasa de que si estás enojado, hablas fuerte, porque existe tensión. Si estás triste, hablas quedito, bajito, ¿no? Sí, te dicen, es que no te entiendo, pues no tienes ganas, o sea, tu cuerpo está caído, tu voz va a estar caída. ¿Por qué? Porque forma parte del cuerpo, ¿no? Pasa lo mismo ahí en esta cuestión del cansancio. Si tu cuerpo, si no descansas bien, si te desvelan mucho, etcétera, casi siempre tu voz va a estar cansada. Y no es una cuestión ahí como cantante de, puedo cantar y mi voz no se cansa, sí. Pero si tu cuerpo está cansado, tu voz se va a ir cansando, no por el hecho de que lo hagas mal, puedes tener buena técnica, pero si tu cuerpo se empieza a cansar, tu voz se va a cansar también, porque es parte del cuerpo. Si tu cuerpo está cansado, tu voz va a estar cansada, ¿no? Entonces todo nuestro cuerpo interviene en la resonancia que va a tener nuestro sonido. Y la segunda parte del sistema son los articuladores. Los articuladores son las cuerdas vocales, la lengua, ¿no? Por eso de lo que hablábamos de la producción del habla, ¿no? Los problemas del lenguaje vienen de la lengua, ¿no? Los articuladores son la lengua, las cuerdas vocales, el diafragma, etcétera, ¿no? Entonces todo eso va a intervenir en esta técnica. Yo tenía una interpretación incorrecta. Yo pensé que el sonido se producía o resonaba en el diafragma, ¿Okay? porque muchos quizá que desconocen nos han enseñado de esa forma, ¿no? O a lo mejor de lo que se creía y no es así, ¿no? ¿O para qué sirve el diafragma en todo caso? Ok, mira, eso, hablando de los mitos, no es un mito que hay que descartar. No se canta con el diafragma. Muchos te dicen, es que tienes que cantar con el diafragma. Haz fuerza, ¿no? Canta con el diafragma, ¿no? Respira con el diafragma. Y eso es una mala interpretación porque sí existe un término médico que es la respiración diafragmática. Pero la respiración diafragmática no consiste, lo entendemos mal, vaya, no es respirar con el diafragma. Sí, o sea, no se respira con el diafragma. La respiración siempre, en todos los seres humanos, la respiración va a ser en los pulmones. A lo que se refiere esta función de la respiración diafragmática es porque el diafragma entra en función a apoyar, ¿sí? Hay dos formas de respirar. Cuando nosotros respiramos así, alzamos esto, ¿sí? La respiración va hacia la parte superior del pecho, los pulmones se contraen. Entonces, esa respiración que muchas veces estamos acostumbrados a respirar así no ayuda al canto porque la función que tienen que hacer los pulmones es hacer esto, inflarse hacia los lados como un globo. Si nosotros contraemos los pulmones hacia abajo, no va a haber espacio para que el diafragma ayude. Por eso a eso es a la que no se le llama respiración diafragmática. La respiración diafragmática es cuando los pulmones hacen esto y entonces el diafragma baja y da espacio a que los pulmones se llenen más o tengan más capacidad. Por eso se le llama respiración diafragmática. Sí, pero no es una cuestión de que respiremos o que tu aire esté dirigido hacia el diafragma, ¿no? Es simplemente implementar que los pulmones trabajen de distinta forma para poder hacer que el diafragma ayude y baje para que tenga espacio el aire para poder hacerlo mejor. Eso es la respiración diafragmática. No es que cantemos con el diafragma ni respires. El diafragma es un apoyo, ¿no? Que le vamos a dar al cuerpo o a la voz para poder sostener, ¿no? Ese aire para poder contener esa respiración. Pero no es una cuestión de que tengas que cantar con el diafragma. Eso es uno de los mitos que muchas veces se entiende mal, ¿no? Y la otra
esta cuestión que te digo de cantar con la garganta, ¿no? Tampoco se canta con la garganta, no se respira ni se canta con el diafragma, es simplemente un elemento que es parte de la técnica que va a hacer que podamos ejecutar de la forma correcta nuestra voz, o sea, que estemos haciendo lo correcto al momento de emitir el sonido. En el caso de las personas que hablamos en público, ¿cómo sería la manera correcta entonces de respirar? Porque también he visto muchos casos y a mí me ha pasado que a veces estoy hablando mucho o cuando tengo que hablar rápido y como que acá con la garganta, ¿no? Y yo escucho, no, tienes que respirar por la nariz. Entonces, ¿cómo sería? ¿Hay una técnica o algún ejercicio de respiración para que lo podamos hacer? Sí, normalmente, bueno, lo que se hace es tratar de asemejarlo mucho con la forma en la que hablamos. O sea, no hablamos de corrido, ¿no? No, hola, ¿cómo están? No, sino que respiras. ¿Y en dónde respiras? Entre frase y frase. Es decir, yo estoy platicando normal, hago pequeñas pausas en donde yo voy a aprovechar para respirar, ¿no? Hago pausas y ahí respiro. Lo mismo un poco es para cantar y se tiene que emplear en todo, ¿no? Porque la nariz cumple una función muy importante ahí. Dentro de nuestras fosas paranasales existen vellos, la función de esos vellos es calentar el aire para que entre a una temperatura ambiente o una temperatura más cercana a la temperatura corporal, ya sea que el clima afuera es frío o caliente. La función de los vellos que tenemos en las fosas paranasales son templar el aire a una temperatura corporal. Y la segunda función es limpiar, ¿sí? Limpiar el aire del ambiente, bacterias, etcétera, ¿no? Contaminación, polvo, ¿no? Entonces, si nosotros eliminamos esa función que tiene la nariz al momento de respirar, es muy probable que nos enfermemos, o es muy probable, que nos enfermemos o del estómago o de la garganta, ¿no? Que ya nos estamos enfermando muy continuamente de tos, de gripa, etcétera. ¿Por qué? Porque el virus entra por la boca. Entonces, lo que me dices de hablar de esa forma, la manera es hacerlo de lo más natural, ¿sí? O sea, nosotros hacemos pequeñas pausas en donde tienes la oportunidad de respirar. Para cantar se hace de esa forma también. Vas a respirar en el lapso que tienes entre una frase y otra. No dices toda la frase corrida, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, una canción. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. La frase fue, tanto tiempo disfrutamos de este amor. Esa es una frase completa. No dices, tanto tiempo disfrutamos de este amor. ¿Me explico? No la cortas, dices toda la frase y al final de la frase tienes espacio para poder respirar. Debemos de practicar eso también cuando hacemos locución, cuando hacemos, cuando trabajamos con la voz, ¿no? Trabajarlo en cierto sentido de la misma forma de como hablamos. No hablamos corrido, hablamos por frases. Tomarse las pausas, ¿no? Así es. Porque a veces queremos como que por las prisas y hablar, y deberíamos también, en cuanto a lo que tiene que ver con comunicación, existen esas reglas también, Claro, ¿no? sí. Que creo que también sería muy bueno tomarlas en cuenta. Sí, así es. Una vez escuché y por ahí leí y vi un par de videos que existen algunos ejercicios también que nos ayudan a poder producir mejor el sonido o las palabras. Por ejemplo, veía que alguien decía, no, es que tienes que hacer como que si tuvieras una bola de chicle grandote y lo haces así, o un carrito así. Sí. ¿Qué ejercicios podríamos regalarles a los que nos escuchan para que puedan a lo mejor empezar a practicar desde casa? Obviamente yo siempre recomendaría que vayan con un profesional, ¿no? Sí. Que se asesoren con un maestro de canto o con alguien que sea especialista en la educación de la voz. Pero digo, ¿sabe qué? Yo por lo pronto quiero empezar a hacer algo desde mi casa. ¿Qué podríamos hacer? Ok, justamente lo que mencionas del carrito se le llama trompetillas. Son ejercicios de trompetillas. Este ejercicio lo recomiendo completamente para cualquier caso que vas a trabajar con tu voz, ocupar tu voz. Cabe mencionar, es importante, que no son ejercicios de calentamiento. Muchos lo interpretan o lo ocupan como ejercicios de calentamiento para antes de cantar. Mira, dentro de la técnica yo les puedo decir que el mejor calentamiento para cantar es cantar. Ok. Sí, tu voz va a empezar a calentarse
conforme vas cantando. Evidentemente siempre hay que buscar no empezar por temas o canciones difíciles, no vas a empezar por lo tranquilo, vas a empezar a repasar, o en el caso de que estés estudiando empiezas poco a poco y entonces ya conforme vas sintiendo que tu voz ya empieza a poder dar más, empiezas también a cantar más. Esa es la mejor forma. Muchas veces hay muchos cantantes que acostumbran a vocalizar o hacer estos ejercicios antes de cantar. Yo a mis alumnos los acostumbro a no hacerlo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se toma en este sentido estos ejercicios como un calentamiento previo a cantar. ¿Qué pasa cuando no tienes la oportunidad de no hacerlo? No te sientes preparado para cantar, ¿no? Es decir, por ejemplo, vamos a suponer, alguien te dice, a ver, canta una canción. ¿Qué vas a decir? No, es que tengo que calentar antes. O, espérame, vocalizo, mamá, no, así. Claro, no debe ser así. Yo siempre les digo a mis alumnos, no se acostumbren a tomar el calentamiento o estos ejercicios como un calentamiento previo, y si no lo haces, no puedes cantar. No es así. Se puede cantar, ¿no? Y no existe un riesgo de que no, es que si no caliento me voy a lastimar. Te lastimas cuando volvemos a lo mismo, ¿no? Que hemos estado platicando, cuando no existe una buena técnica, cuando no existe una colocación correcta. Ahí es cuando te lastimas, pero no te lastimas por el hecho de no calentar antes, ¿no? Tu mejor calentamiento va a ser empezar a utilizar la voz, ¿sí? Estos ejercicios que tú mencionas son muy buenos en el sentido de que son ejercicios de relajación, no ejercicios de calentamiento. Estas trompetillas son para relajar los músculos de la cara, los labios, la boca, la nariz, los pómulos, ¿no? Para eso sirve, para relajar los músculos. De hecho, hay muchos alumnos que me dicen, con razón, siento el cosquilleo, ¿no? Siento como que me da cosquilleo. Exactamente, ¿no? Eso es porque estás empezando a relajar, ¿no? Se relajan los músculos. Para eso sirve. El otro ejercicio que me dices de hacer como una goma de mascar, eso también es para relajar. Sirven para empezar a tener una mejor articulación, para que tus músculos estén relajados y puedas articular mejor, no haya tensión. Sí, eso va a hacer que pueda fluir mejor la voz, que puedas tener un mejor desenvolvimiento al momento de hablar, que no sientas como pesadez, etcétera, ¿no? Pero en sí, el mejor calentamiento, en el caso de cantar, es empezar a cantar. En el caso de hablar, es hablar. Sí, siempre les digo a mis alumnos temprano, ¿no? Cuando toman clases a las 9 de la mañana y muchos son foráneos, viven solos. Entonces les digo, mira, ¿con quién hablaste del trayecto de tu casa? Acá. No, profe, con nadie. Tu voz todavía no despierta, todavía está dormida, ¿no? Trata en el autobús empezar a hacer ejercicios, ¿no? De como si hablaras, aunque no hables, un ejercicio que les pongo es M. Como un zumbido, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va haciendo que entre ya en acción tus cuerdas vocales, ¿no? Tu sonido, que ya empieza a vibrar. Aunque no estés hablando, ya empieza a producirse el sonido. Pero muchas veces te digo, así yo he sabido de alumnos que llegan y, bueno, siempre no has hablado, ¿no? Todavía es como si estuvieras durmiendo. Entonces, el mejor calentamiento, algunos ejercicios que puedo recomendar son justamente esos que mencionas, las trompetillas, hacer esto, ¿no? Mover la boca para que puedas empezar a estirar los músculos y respirar por la nariz, tomar aire, sacar por la boca, respirar por la nariz, sacar por la boca, respirar por la nariz, sacar por la boca. No, eso va a hacer que empieces poder ocupar todos. ¿Y hay un tiempo estimado para cada ejercicio? ¿O repeticiones? Sí, puede ser 2, 3 repeticiones, hasta 5 repeticiones. Las trompetillas, el tiempo que tú sientes. Cuando empieces a sentir el hormigueo, ya, ¿no? Ya puedes parar. Porque entonces también es un poco, no sé, empiezas a sentir como nervios, ¿no? De que te empieza a picar y ya te empiezas a presionar. Cuando empieza ya a sentirse molestia, pues ya, ¿no? Ya es simplemente, te digo, un ejercicio para relajar, no para calentamiento. No hay un tiempo establecido tienes que hacerlo 20 minutos antes de cantar. Calentamiento sería más el... Así es. Sí, ¿Hay algún otro igual de básico práctico que se pueda practicar en casa? Con R.
como un carrito, pero en lugar de hacerlo con los labios, lo haces con la lengua. Ahí sí ya estás básicamente empleando tus cuerdas vocales ya una compresión, ¿no? Ya se está produciendo el sonido como si hablaras, aun porque estás pronunciando la R, no estás pronunciando ahí una consonante que es la R. En mi caso, para todos los que nos escuchan, yo tengo un problema Claro. de dislalia, ¿no? Precisamente Con con la esa, R, sí, exactamente, a mí me cuesta. ¿Qué podría yo hacer en mi caso que me dedico a esto? O por ejemplo los creadores de contenido que también solemos hablar mucho y bueno, en mi caso no puedo pronunciar esa palabra o esa letra. ¿Qué podría hacer yo en mi caso? Lápiz y practicar decir palabras. Lee un libro, bueno, ve leyendo, busca un libro y ve leyendo el libro en voz alta con el lápiz. Okay. Eso, mira, el problema de no poder pronunciar la R es un problema de la lengua. Sí. Sí, tu lengua no tiene, se puede decir, no tiene fuerza, por así decirlo, ¿no? Tu lengua está caída. Y la R se produce cuando la lengua toca el paladar. ¿Sí? Entonces, si no llega a vibrar en el paladar, a tocar el paladar, está floja, está caída. Por eso es que se dificulta decir esa consonante, esa palabra, ¿no? Tienes que trabajar, vaya, la musculatura, es un músculo la lengua. Entonces tienes que trabajar la fuerza de la lengua para que empiece a articularse de manera correcta. Entonces, con el lápiz y hacer fuerza en la lengua, ¿no? Hacer fuerza contra el lápiz para que literalmente la lengua es un músculo que va a ir haciendo que empiece a agarrar elasticidad y fuerza también, ¿sí? Muchos dicen que la lengua es el músculo más fuerte del cuerpo, ¿no? Entonces, a veces no se tiene esa fuerza y por eso es que se dificulta decir esa consonante. Es eso, básicamente. ¿Y recomendaría, perdón, profe, hacer esa técnica con los niños? Sí. ¿Desde qué edad, por ejemplo? ¿Cómo estimulamos en este caso para que nuestros niños comiencen a hacer el uso correcto de la voz? Desde que se empieza a tener, a pronunciar las primeras palabras, ¿no? Puede ser de los 2 años, 2 años y medio, de los 3 años, empezar. Vaya, los niños en particular lo estimulan más por esta cuestión de los carritos, ¿no? Yo he tenido muchas veces alumnas que les digo, haz como un carrito, no saben. Y no les sale, porque en su niñez, evidentemente no jugaban carritos y no producían este sonido, ¿no? Entonces es un sonido desconocido para ellas. No es como, ¿y cómo le hago? No buscan cómo hacerlo, pero no tienen esa facilidad que, por ejemplo, a los niños no les cuesta. Sí, porque tú le dices, a ver, haz como carrito, etcétera, porque así jugábamos en cierta forma, ¿no? Entonces, sí es importante desde cuando empiezan a producir sus primeras palabras, estimular todas estas, tanto las vocales como las consonantes. Profe, vamos terminando. Es un tema bastante amplio, muy bueno. Yo creo que vamos a tener una segunda parte, porque definitivamente hay mucho que abordar. Pero me quisiera hacer un par de preguntas antes de terminar. 1, ¿qué experiencias ha tenido enseñando canto? Desde la más bonita hasta quizá una que diga, oye, ¿sabes qué? Esto no me lo esperaba, no sé. A lo mejor que haya visto que alguien cantando haya logrado mejorar, no sé, alguna condición emocional, por ejemplo, porque se sabe que la música influye mucho en nuestras emociones. En este caso me imagino que la voz también. Sí, totalmente. Mira, yo siempre les digo a mis alumnos, conoces mejor a la persona cuando la escuchas cantar que cuando platicas con él. Porque la voz va a reflejar muchas cuestiones, ¿no? De la vida. Si tú vives una vida estresada, tu voz va a estar tensa todo el tiempo, ¿no? Tengo alumnos que son adultos, que son empresarios, etcétera, y muchas veces les digo, es por la tensión que tiene tu cuerpo. Si tu cuerpo está tensado, tu voz, por más que la quieras relajar, va a estar tensa, y así se va a escuchar al momento de cantar. ¿No? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, es parte del cuerpo. Lo más bonito, o una de las mejores sensaciones que puedo tener como profesor es ver el avance del alumno. Ver cómo sí, mira, con el simple hecho de que ellos empiezan a sentir esta cuestión de, oh, sí puedo cantar, oh, me escucho diferente, oh, mi voz, siempre va a ser muy motivador, ¿no? Muy satisfactorio para el alumno, y se empieza a ver desde ese momento
pues esta cuestión de un avance, un cambio, ¿no? Como mencionas, un cambio personal de que entonces sí lo puedo hacer, entonces sí puedo cantar, ¿sí? ¿Por qué? Porque te digo, es una de las partes que se desconoce muchas veces, que cualquier persona puede aprender a cantar, cualquier persona puede aprender a utilizar su instrumento, y entonces cuando empezamos a tener esa sensación, a vivirlo, entonces es cuando dices, wow, sí puedo. Y eso te ayuda en tu vida personal, ¿no? Mejora tu autoestima, Claro, ¿no? totalmente, ¿no? Y más si tú tienes como ese sueño o esa esperanza de a mí me gustaría cantar, ¿no? Cuando empiezas a sentir que sí lo puedes lograr, que sí puedes mejorar, entonces dices, puedo hacerlo. Y te ayuda también a otras cuestiones de interacción social, etcétera. Eso es para mí una de las mejores experiencias que puede haber cuando un alumno llega y dice, me ha servido mucho. He tenido un alumno, la verdad, Nico, si ves esto, sí, le mando saludos, un chico que igual tiene muchos problemas del lenguaje, y él me decía, maestro, lo obligaron de cierta forma a entrar a clases por su universidad porque tenía que ir a un taller y él escogió, pues no le quedó de otra, tiene ahí ciertas limitaciones, entonces él dijo, pues canto. Tampoco soy bueno cantando, pero pues no mejor que fútbol o cualquier otra cosa. Entonces, en las clases de cierta forma entró obligado, porque yo decía, pues es que a mí no me gusta cantar, yo no puedo cantar, decía, pero pues no me queda de otra. Entonces, después de que él tuvo su presentación frente al público, obligado un poco por la universidad, te digo, por cumplir, más bien, después él quiso seguir con clases. Y me decía, profesor, yo no vengo a cantar, me decía, yo no quiero cantar, pero quiero seguir con mis clases porque me ha ayudado mucho a mi pronunciación. La gente ya me entiende mejor, decía. Entonces ya puedo pronunciar mejor las palabras. Y sí, yo me he dado cuenta en las clases, al principio en la primera clase no le entendí. Me costó, hasta me sentía incómodo porque yo decía, le pedía que me repitiera. ¿Cómo? No, porque no le entendía y se me dificultaba mucho entender cuando él me preguntaba algo. Conforme pasaron las clases y él empieza a trabajar esta cuestión dentro de una canción, ¿no? De articular las palabras de una canción, yo me empiezo a dar cuenta de que ya se escuchaba mejor. Y en las clases ya lo que me preguntaba ya no tenía yo que decirle, ¿me lo puedes repetir otra vez? Ya entendía mejor y él me lo dijo, él mismo me dijo, profesor, la verdad me ha servido mucho ya la gente me entiende mejor, me escucho mejor. Yo no quiero cantar, simplemente quiero que me ayude a mi habla, a cómo hablo. Entonces, eso ha sido una de las experiencias que yo he tenido. Sí, y por ejemplo, en su experiencia, esas son de las más agradables, pero también ha tenido quizá alguna que diga, hijo, de esto no me lo esperaba. Bueno, sí. Siempre es muy difícil cuando te enteras de que un alumno está lesionado. Trabajo en una universidad, ahí tuve la experiencia en una ocasión de que una alumna se acercó a mí y me dice, profesor, quiero hablar con usted. No quiero que lo tome a mal, no he venido a sus clases, no es porque no me guste su clase o porque no quiera su clase. La verdad, tengo ahí un problema que me acabo de enterar. Yo nunca, me decía ella, nunca se me ha dificultado cantar, siempre he podido cantar muy bien, pero de un tiempo para acá he empezado a sentir que me canso. Yo no le daba clases, le daba clases a otra maestra, entonces se acerca a mí y me dice, desde que tomo clases con la maestra he sentido cómo me pone a gritar, yo siento que grito y me lastimo y pues no dejé de cantar un tiempo y hace una semana fui al doctor, al especialista, y me dijo que tengo nódulos. Entonces, como profesor es muy difícil enterarse de casos así, ¿no? Porque son casos, vaya, tú lo lees en un libro, lo ves en las películas, lo ves en la tele, ¿no? De que tal artista se lesionó. Pero tener así un acercamiento de alguien que tú conoces y que saber que está lesionado, sí son casos tristes, porque te digo, una lesión ya interviene o requiere una intervención quirúrgica. No es una lesión que se cure ni con medicamentos, ni con ejercicios, ni nada, ya no se quita, ¿no? Entonces sí requiere una intervención quirúrgica. Sí hay manera en la que aunque tú estés lesionado puedes seguir cantando sin problema, ¿no? Pero ya no hay una afectación, pero la lesión ahí sigue.
Entonces, estos casos sí me ha tocado 2 alumnos que he sabido de profesores, de personas con los que ellos van, que sufren una lesión, no por la mala emisión, volvemos a lo mismo, por la mala técnica y por el hecho de estar constantemente repitiendo, forzando las cuerdas vocales, llega el momento en el que la voz... Claro, se fatiga y se atrofia. Sí. Profe, consejos finales para quienes quieren aprender a cantar o para quienes quieren dedicarse a hablar en público, ¿qué les recomendaría? Recomendaciones, tratar de descansar bien, es muy importante. Tomar mucha agua, hidratar, ¿no? Las cuerdas vocales también. Tener una buena respiración, una buena alimentación es muy importante. Y pues bueno, en lo posible tratar de tomar clases, de aprender ejercicios, de aprender a utilizar la voz de la forma correcta. Una última pregunta, hablando de los mitos, ¿qué tan cierto o falso es que tomar frío daña la voz? Ok. No importa siempre y cuando no cantes. Un cantante puede tomar frío en su vida. Vaya, yo ahorita si voy y me compro un agua fría, no embotellada porque hace mucho calor, o una coca, no pasa nada. Antes de cantar. Después de cantar, ya no. O por ejemplo, en este caso, después de hablar, ya no. ¿Por qué? Porque volvemos, es un músculo. El músculo pasa lo mismo de que pasa con cualquier parte del cuerpo, cualquier músculo. Si lo enfrías de manera drástica, se va a contraer y se cierra, ¿no? Entonces, puedes tomar frío normalmente, ¿no? Cuando comes, cuando en la noche, etcétera, siempre y cuando no hayas cantado o no hayas utilizado tu voz tanto tiempo, se puede. Antes de cantar sí, después de cantar yo recomiendo siempre ya no tomar frío hasta después de 1 hora, hora y media o más. En lo que se enfría la voz y empieza a recuperar, volvemos a lo mismo, la temperatura corporal. Excelente. Sus redes sociales nuevamente para quienes quieran alguna asesoría. Facebook, José Luis Pérez, y en Instagram, José Luis Pérez, 2 guiones. Correcto. Vuelvo, repito, vamos a ponerlo ahí en la descripción. Profe, le deseo mucho éxito y estoy muy agradecido por haberlo tenido aquí en el podcast. Y pues, capítulo 2 pendiente. Gracias. Gracias por escucharme. Yo soy Israel Cruz. Chao.